Entonces, todo este tema tenés, por un lado, la parte que aplica solo a triángulos rectángulos, ¿sí? O sea, marco ahí el angulito de 90, y por otro lado, todo otro tipo de triángulos que se llama oblicuángulos, ¿sí? Que no son necesariamente este triángulo que tiene un ángulo recto, ¿ok? Ahora estoy en este lugar, estoy posicionada acá. Y de acá saqué, por un lado, el teorema de Pitágoras, o sea, vimos Pitágoras. ¿Y qué me dice Pitágoras? Pitágoras me dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a cada uno de los catetos elevados al cuadrado. Y en realidad nosotros recién calculamos hipotenusa, pero si a mí me dan la hipotenusa y me dan un cateto, yo tranquilamente el otro cateto también lo podría averiguar, porque paso este cateto, lo paso como para el otro lado. O sea, si yo, supongamos que a mí me dicen, otro ejemplo, la hipotenusa vale, no sé, 100. La hipotenusa vale 100 centímetros y un cateto vale 20 centímetros. ¿Cuánto vale el otro cateto? ¿Sí? O sea, fíjense, el problemita que hicimos hoy, yo les dije, un cateto valía 3, les dije que el otro cateto valía 4 y ustedes averiguaron la hipotenusa. ¿Se entiende? Sí. Pero supongamos que yo les digo ahora, la hipotenusa vale 100 y un cateto vale, no sé, 20. ¿Cuánto vale el otro cateto? ¿Puedo aplicar Pitágoras? Sí, porque fíjense, lo que yo hago es decir, bueno, 100 al cuadrado, ¿me siguen? Sí. Es igual a 20 al cuadrado más el otro cateto, al lado cuadrado, el que no tengo. ¿Me siguen? ¿O voy muy rápido? ¿Seguro? ¿Voy un poquito rápido? No, pues. Entonces sería 100 al cuadrado, sería 100%, eso me da 10.000, ¿sí? Le agrego 2 ceritos, igual a 20 al cuadrado, pueden usar la calculadora ustedes en este examen, así que eso creo que me va a dar 400, ¿sí? Pero bueno, ustedes también se sacan las dudas ahí, me da 400 más el otro cateto elevado al cuadrado. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo paso este 400 para el otro lado? Lo paso restando. O sea que me quedaría 100.000, ¿sí? Menos 400 es igual. 10.000. Sí, tenés razón. 10.000, no me equivoqué. 10.000 menos 400, y vamos a volver a hacer. ¿Sí? Es igual al otro cateto elevado al cuadrado. O sea que me quedaría 9.600 es igual al otro cateto elevado al cuadrado, y este cuadrado, ¿cómo lo paso para allá? Como raíz. O sea que me daría la raíz de 9.600, ¿sí? Eso me da, bueno, 97,9. Termina dándome que el cateto 2 es la raíz de 9.600 y me da 97,9. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Por qué hice este ejemplo? Porque Pitágoras me permite, conociendo dos lados, puedo calcular el lado que me falta. Repito, y esto es re importante para lo que viene ahora. Pitágoras me permite, conociendo dos lados, calcular el lado que me falta. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Bien? Entonces, eso es como uno de los tips que me tiene que quedar. Si yo tengo dos lados, no me hago problema, porque con Pitágoras voy a conocer el otro. ¿Ok? Sí. Resulta que esto es interesante, ¿por qué? Porque ustedes, dentro de lo que es triángulo rectángulo, ¿sí? Porque otra vez, esto está dividido como en dos grandes partes, triángulo rectángulo y después triángulos genéricos. Dentro de lo que es triángulo rectángulo tenemos Pitágoras y después tenemos otro tema que es como el más relevante, con el cual empezó el temario, que se llama razones trigonométricas. Y ahí empieza un poquito todo. Razones trigonométricas. Bueno, razones trigonométricas. Les cuento, la palabrita razones quiere decir fracciones. La palabrita razones quiere decir fracciones. Es decir, me va a hablar este tema, razones trigonométricas, me va a hablar de fracciones.
Fracciones entre quién? Entre esto, esto y esto. O sea, va a tomar un triángulo y me va a decir un lado divide otro lado, un lado divide otro lado, un lado divide otro lado. ¿Me siguen? Pero me lo va a decir como fracciones. Entonces, voy a volver a hacer un triángulo rectángulo. Hago un triángulo rectángulo, ¿sí? Bueno, ahí y acá. Bueno, tengo mi triángulo rectángulo. O sea, tengo mi ángulo recto. Mi ángulo recto es este. ¿Ok? Bueno, y hablamos de nuevo. La expresión, el título es razones trigonométricas. La palabrita razones quiere decir ¿qué cosa? Yo lo dije recién. ¿Qué cosa? Muy bien, fracciones. Escribí como fracción. Bueno, resulta que si yo ahora marco un angulito cualquiera, por ejemplo, voy a marcar este angulito de acá, marco ese ángulo, ¿sí? Ese ángulo lo voy a llamar de forma genérica alfa. Ese ángulo alfa tiene, fíjense que queda un cateto que lo toca a él, hay un cateto que lo toca y un cateto que le queda enfrente, ¿sí? Bueno, para alfa hay un cateto que se llama adyacente. Adyacente quiere decir que me está tocando. Hay un cateto que es adyacente a alfa. Y hay otro cateto que es opuesto a alfa. El cateto opuesto es el que me queda de alfa, digamos, mira así y lo tiene enfrente. Y el cateto adyacente es el que lo está tocando a alfa. Díganme ustedes, y los catetos son esto y esto. Está claro quiénes son los catetos, ¿no? Lo primero que yo tengo que hacer es identificar quién es el cateto, porque si no es como que estoy complicado. Bueno, ahora, este cateto, ¿qué es de alfa? El opuesto. Este de alfa es el cateto opuesto, ¿sí? Porque está frente a, ¿sí? Frente. Y este es el cateto adyacente a alfa, ¿ok? ¿Y esta quién es? La hipotenusa. Perfecto. Si yo hubiese elegido, por ejemplo, este ángulo, y bueno, este no sería el opuesto, este sería el adyacente, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces, las razones trigonométricas son varias, pero ustedes ven tres, que son las tres principales. ¿Qué es uno que me va a decir? Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Otra razón trigonométrica es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la última que estudiamos es la que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esta, cateto opuesto sobre hipotenusa, eso me da lo que se llama el seno de un ángulo. El seno de alfa es el cateto opuesto dividido la hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, supongamos que este es el triangulito que ustedes vieron recién. Supongamos que este fuera el lado de 3 centímetros, ¿sí? Supongamos que este entonces es el lado de cuánto, para el ejemplo que hicimos recién. De 4, muy bien. Y la hipotenusa de cuánto nos daba. De 5. Nos daba 5, muy bien. ¿Sí? Entonces supongamos que ese fuera el triangulito. Entonces nosotros podríamos decir que el seno del ángulo alfa, sería, reemplazo, ¿quién viene acá? 4, ¿me siguen? Sí. ¿Sobre qué? Sobre 5. O sea que el seno del ángulo alfa sería 4 dividido 5. Bueno, me daría, si ustedes tienen sus cálculos, me quieren ayudar, aparte de paso lo vamos aprendiendo a usar. Me da, y de paso verificamos, 0,8. ¿Te da eso? Sí. Ok. Pero, ¿a mí qué me va a pedir la profe? Me va a pedir calcularme alfa. Para calcular alfa, ¿yo qué tengo que hacer? Yo ya tengo el seno. Y una vez que tengo calculado el seno, yo puedo despejar. Seno pasa al otro lado y me deja alfa solito. Y eso las razones trigonométricas se pasan como arcseno. ¿Les suena haberlo visto? Arcoseno. Y eso en la calculadora se hace apretando la tecla Shift, se hace Shift, Sin. Shift, Sin, ¿sí?
paréntesis 0,8. Shift seno paréntesis 0,8 me da alfa. Y ¿querés usarla? Está bastante fea, pero Shift sin 0,8. 53, 130. Perfecto. Si yo quiero ahí puedo apretar esa teclita que dice esta y me lo da como en grados, minutos, sí. segundos. 53, 7, 48. 53 grados, 7, después hay un redondito, pero ya corresponde a eso. Sí. 7 minutos y 48,37. métele que dejo 48 segundos. A ver, Bernie. ¿Te dio? 53 grados, 7, más o menos. ¿Da? Sí. Entonces, fíjense, la función trigonométrica seno es el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Eso para sacar el lado alfa, el cateto alfa. Eso para sacar el ángulo alfa. El ángulo. ¿Sí? Pero después vamos a ver cómo ella juega un poquito ahí pero vamos a terminar de explicar cuáles son las tres funciones. Tenemos esta primera función trigonométrica, que es la función seno, ¿sí? La función seno. Esta es la fórmula que me tengo que aprender. Después, esta otra función trigonométrica es la función coseno. Coseno de alfa, el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Eso, por ejemplo, el cos, ¿tienes que acordarte o una prueba? No, si lo tenés en la carpeta, ¿no? Esta fórmula te la tienes que acordar, sí, o te la tenés en la carpeta, sí. Y la última, seno, coseno, y la última es tangente. Tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿No se puede mezclar tipo seno o cateto adyacente? No creo que te van a Entonces, el seno es siempre para sacar el grado alfa. Sí. Solamente para eso. Ahora te voy a mostrar un ejemplo, no solamente para eso. Puede ser que a vos te den alfa y que te piden que calcules el cateto opuesto, te dan alfa y te dan la hipotenusa y te piden que calcules el cateto opuesto. Por ejemplo. Ahora hacemos un problema que está acá. Bueno, ¿queda claro esto? La definición de seno, coseno y tangente. Eso es lo que yo tengo que tener claro. Y solamente vale para un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque yo cateto opuesto, hipotenusa, adyacente, hipotenusa, yo solamente los tengo en un triángulo rectángulo. En otro triángulo no tengo catetos. Porque los catetos son los lados que forman el ángulo de 90. En otros triángulos no hay lados que forman 90. ¿Hasta acá? ¿Se va comprendiendo? Bueno, entonces me voy a poner acá con un problemita. Bueno, voy a tomar un ejemplo que está acá. Este caso que está ahí. Fíjense que en ese caso, capaz que me saco una fotito y me lo mando así, ponemos eso. Bueno. Bueno, en ese caso tenemos un triangulito, este triángulo así, ahí. Y llama acá, a este lo llama B, y acá lo llama C. Y acá a este ángulo lo llama, me lo da. 35. Muy bien, me dice que es 35. ¿Y qué otros datos tengo? O sea, tengo que B es igual a 35, ¿sí? ¿Y qué más tengo? Tengo que AB son 12. Es 12. ¿Está? Sí. Perfecto. Eso, ¿y qué me pide? ¿Qué es lo que me pide? AC y BC. Me pide AC, me pide BC
¿Y algo más? O sea, el ángulo creo que sí. Y me pide el ángulo C. Muy bien. O sea, me pide AC, BC y me pide este ángulo C. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Qué es lo que yo hago? Miren, este es el ángulo que tengo. Nosotros tenemos ese ángulo. Este es el ángulo que tengo. ¿Qué dato tengo? Pongamos acá sobre el dibujo lo que yo tengo. Yo tengo esto 35, ya está. ¿Está? ¿Y esto dónde lo meto? A esto. Ahí abajo. Acá. Muy bien. O sea, tengo esto, ¿de acuerdo? Y ahora llamémoslo por el nombre que lleva respecto a este ángulo. ¿Quién es este? Muy bien. Este es el cateto adyacente. O sea, tengo el ángulo y tengo el cateto adyacente. ¿Y qué me está pidiendo? ¿Qué me está pidiendo? Muy bien. ¿Esto quién sería? Este es el opuesto. Perfecto. ¿Y qué más me pide? Y me pide hipotenusa. Entonces, fíjense. Ahora, nosotros tenemos las tres funciones trigonométricas. Las tres funciones trigonométricas son el seno. ¿Quién era el seno de un ángulo? El grado del opuesto. No es el grado, es la longitud de lo que mide el opuesto dividido la longitud de lo que mide la hipotenusa. ¿Ok? Sí. Después tengo la otra. ¿Cuál es la otra? El coseno. Ajá, muy bien. El coseno que viene por el adyacente dividido la hipotenusa. Y hay una más que ¿quién es? Muy bien, pero siempre opuesto arriba. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Está? Bueno. Ahora, fíjense, ¿qué me conviene usar? Tengo alfa. Esto es alfa. 35 grados es alfa. Me pide cateto opuesto. Tengo adyacente. Esto yo lo tendría este dato. ¿Ok? Esto no tengo, esto no tengo. No me conviene cuando tengo que tener una sola incógnita. ¿Ok? Claro. Tengo alfa, ¿sí? Alfa lo tengo. Es 35. 35. ¿Esto lo tengo? Sí. Ok. ¿Este? No. No. Entonces, este es total, este es viable. Es viable. Y este también, porque fíjense, tengo alfa, ¿sí? Este lo tengo, no, pero este sí. Y ahí. Cualquiera de las dos podría usarla. O sea, puedo usar esta o puedo usar esta. Claro. Cualquiera de las dos. ¿Sí? Yo voy a usar esta. Esto entonces me quedaría la tangente de, y ahora en vez de poner alfa, ¿qué voy a poner? Lo opuesto. No. Acá, tangente de, la fórmula dice así, tangente de alfa es opuesto sobre adyacente. ¿Sí? Ahora yo en vez de poner la fórmula quiero reemplazar por lo que tengo. Muy bien, o sea voy a poner tangente de quién, ¿qué meto acá? 35. ¿Entiendes, Juan Martín? Sí. ¿Por qué? Porque alfa. Claro, de... Ok, acá lo llama B, pero bueno, es mía. Cateto de 35 es igual a quién? ¿A quién? Este no. No lo tenemos. No lo tengo, pero acá ¿qué? 12. Sí, acá lo tengo 12, muy bien. Entonces, ahora, la calculadora lo hago tan 35, yo lo que lo puedo conocer, tan 35, ¿sí? Y me da un numerito. 0,70. Ok, perfecto. Déjame ver si está bien, si lo tenemos en decimales. Sí. O sea, me da 0,70, eso es igual a ¿qué? Al cateto opuesto dividido 12, ¿verdad? Sí. Y ahora, ¿yo qué quiero averiguar? ¿Qué voy a aprovechar acá? ¿Qué voy a averiguar? Muy bien, entonces este 12, está, muy bien, ¿cómo pasa? Muy bien, pasa multiplicando, efectivamente se me queda 12 por 0,70, 12,070, eso me da el cateto opuesto. O sea, ¿cuánto me da? El cateto opuesto me da 8,4. Y como estaba en centímetros, bueno, ¿qué centímetros? O sea, ya averigüé quién sería. De todo eso sería quién. AC. Muy bien, entonces sería esto. Esto acá me dio 8,4. ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora este lo tengo, 8,4. Ok. Bueno, y ahora ya tengo lo opuesto.
¿Qué me falta? Me La falta hipotenusa. la hipotenusa. Bueno, ¿cuál uso? Y se podría usar el de Pitágoras ahí. Buenísimo, buenísimo, muy bien, porque Pitágoras me dices, vos conoces un tercero con dos que tenga. Excelente. Bueno, bárbaro. Hubiera también podido usar, por ejemplo, sí, pero vamos a Pitágoras, me parece genial. Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, eso es igual a al cuadrado. Entonces yo tengo acá 8. 8,4, ¿verdad? Sí. Elevado al cuadrado, más, 12 elevado al cuadrado, eso me da, la hipotenusa elevada al cuadrado. Bien. Son 70,56. Esto, perfecto, Son 144. muy bien. Todo esto me da la hipotenusa al cuadrado. Sumo esto, 214,56. bueno, muy bien. Y ahora la hipotenusa Ajá, estás dividiendo raíz. pasa raíz. ¿Cómo era para poner raíz? Ahí te muestro. Vos tenés acá, Pero ese solo nomás. ese son, bueno, tenés que poner raíz y ahora ponés el número. 214, querés hacerlo raíz de 214,9. ¿Lo querés hacer, Dani? ¿Ah, ya lo hiciste? Hipotenusa 14,64. 14,64. ¿Queda claro cómo se hace? Sí. ¿Vos eso lo estás grabando? Sí. Se lo va a pasar a él. Pero... Sí, yo se los paso. Dale. Para grabar. Sí. Gracias. Así después ustedes de última lo van avanzando para Sí, ir sí. viendo, ¿eh? Pues, lo único que no va a estar editado ni nada, así está No. como está la clase, así que... Bueno, entonces esto sería de 14,64. Demora un poquito en procesarlo, después capaz que tipo, porque yo justo a las 3 tengo una reunión y después cuando vengo ya va a estar listo y se los paso, ¿ok? Vale, gracias. No, pues nada, entonces ya tengo esto. Y hay una cosa más, que esto me dio de 14,64, ¿ok? Y hay una cosa más, que es el ángulo. Y acá, esto es otra cosita. La suma de todos los ángulos de adentro de un triángulo siempre da 180. Siempre, ¿sí? Entonces, este no me lo dice, pero yo ya sé cuánto vale este. 90. Y claro, 90 más 35 se tendría, yo sé que 90 más 35, ¿me siguen? Sí. Bernie, más C, ¿sí? No vale 180. Eso vale 180. No, pará, ese 90 entonces. Este, Sí. porque el triángulo rectángulo siempre tiene un ángulo de 90, ¿ok? No me lo van a decir, pero yo ya sé que si es rectángulo, ese vale 90. O sea, 90 más 35 más C, eso me da 180. ¿Estos cómo van a pasar para el otro lado? Pasan restando, o sea que C me queda igual a 180 menos 90 menos 35. ¿Lo quieren hacer? Sí. Ok. Bueno, listo. O sea, C, este que está acá, C me da 55. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Se va entendiendo? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, y eso es toda la parte de la primera parte. Y ahora me queda una partecilla más y después hacemos un ejercicio. O sea, repito. Ustedes tienen como, el temario este está como dividido en dos partes, ¿sí? Una de las partes de este temario aplica solamente a qué tipo de triángulos. Rectos. A triángulos rectángulos, que son aquellos que tienen un ángulo recto, ¿ok? Bueno, en el triángulo rectángulo nosotros tenemos que primero, yo hago énfasis en esto, ¿saben por qué? Porque yo me di cuenta después de mucho tiempo enseñar, que yo le enseñaba que el cateto, qué sé yo, y los chicos no sabían qué era el cateto, porque nadie le había dicho, el cateto es el que forma el ángulo recto.
Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es identificar quiénes son los catetos. Cateto 1 y 2, da igual, le puedo llamar A y B, no sé, Z y H, da igual, pero son dos catetos, ¿sí? Y por otro lado, el que no es cateto, ¿qué es? Es la hipotenusa. Entonces, una vez que identifiqué eso, dos cosas importantes. La hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de cada uno de los catetos elevado al cuadrado. Y yo teniendo dos lados, no importa si tengo los dos catetos o si tengo la hipotenusa y un cateto, yo teniendo dos lados puedo descubrir el otro aplicando estos resultados. Sí. ¿Ok? Y por otro lado aparecen las tres razones trigonométricas, que ¿quiénes son? Son para cualquier ángulo. Ahora voy a marcar a propósito el de otro lado, por ejemplo este uno, ¿quién sería para alfa? Así como lo dibujé. Lo opuesto. El opuesto, muy bien. Para así como está, Bernie, así como está dibujado acá, uno es el cateto opuesto a alfa, ¿ok? Entonces ahí aparecen las tres identidades trigonométricas o también razones trigonométricas que son el seno del ángulo, ¿quién más? El coseno del ángulo y la tangente del ángulo. Ahí, ¿sí? ahí yo me había perdido. El seno del ángulo es para sacar el seno del ángulo, vos fíjate que escribo la formulita. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Con el seno, vos podés calcular, voy a subir aquí. Fíjate, con el seno, vos teniendo los lados, vos podés después despejar el ángulo. Y, o sea, este seno pasa al otro lado. Ah, como puede ser el seno de arco cualquiera, seno. igual. Claro. Ah, listo. Sí, eso entendí. El seno, vos lo despejás, pasa como arco seno. Y en la calculadora yo pongo shift sin. El coseno pasa como arco coseno. ¿Me va siguiendo? Sí. Y la tangente pasa como arco tangente. Y eso en la calculadora yo lo hago shift, cos, shift, tan. ¿Me explico? Pero no necesariamente para calcular un ángulo, porque claro. Fíjate que en este otro caso, como teníamos acá, nosotros calculamos, usamos tangente, pero no para calcular ángulo, sino que metimos el ángulo ahí y usamos tangente para calcular ¿qué cosa? Para calcular un cateto. ¿Me explico? O sea, yo voy viendo qué me conviene. ¿Me siguen? Sí. Ok. Bueno, y decíamos eso por un lado, y también dijimos que la suma de todos los ángulos de un triángulo, la suma de todos los ángulos, ¿sí?, de un triángulo, siempre me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 180. Y hasta ahí vimos como la mitad de todo esto que yo tengo. Y por otro lado, hay para cualquier triangulito, no ya para triángulo rectángulo, sino para cualquier triangulito. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Para cualquier triangulito, fíjense, a este vértice lo voy a llamar A este vértice lo voy a llamar B, y a este vértice lo voy a llamar C. Y a propósito, y después les muestro acá lo que dice la profe, pero yo hago así. Al lado que está opuesto al vértice A, lo llamo A mayúscula. Al lado que está opuesto al vértice B, lo llamo B mayúscula. Y al lado que está opuesto al vértice C, lo llamo C mayúscula. ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Porque es mucho más fácil aprenderse los teoremas así. Hay un teorema que se llama teorema del seno, ahora viene el teorema del seno, y por otro lado viene el teorema del coseno. ¿Sí? El teorema del seno y el teorema del coseno. El teorema del seno me dice A, o sea, ¿qué tan largo es esto? Dividido el seno del ángulo A, o sea, es igual a B dividido el seno de B. Muy bien. Igual a, terminemos, eso, dividido. Muy bien. Ahí está. Obviamente que yo no voy a andar usando las tres partes. Yo siempre me voy a armar con dos nomás. O sea, yo no necesito igual.
Y entonces ahí, por ejemplo, aparece un problemita que creo que era uno de los últimos. Acá como que me parece que le falta por la carpetita que vi ayer, pero yo justo creo que tengo las fotos de unos ejercicios que... Sí. Vale. Bueno, por ejemplo, voy a buscar acá. Ahí. Ahí. Lo agarro desde acá porque si no me va a quedar afuera de la gracia. Acá, ahí. Perfecto. Bueno, fíjense que nosotros estamos viendo el teorema del seno. O sea, nosotros estamos en este momento viendo esto que está acá. La profe lo hace con letras. Entonces dice AB sobre el seno de C. Pero justo es el que está en contra. ¿Lo ven? BC sobre el seno de quién? De A. ¿Me entienden? No tengo que aprenderme de memoria esto. Y acá esto sería AC sobre el seno de quién? De B. Y para mí es mucho más fácil. Ponerle la misma letra justo al lado que está en contra y hacerlo así. Bueno, entonces ella les da este problemita y les dice, ¿sí? Me voy a tomar una captura de pantalla o lo dibujo. Lo miro de acá y lo corto. Este de acá, fíjense, les da este ángulo, ¿sí? Les da el ángulo ese de ahí, les da este ángulo, les da este ángulo, les da este lado y este lado. Y les pide que ustedes calculen esa es la incógnita. Es una I, creo, ¿vale? Ah, bueno, entonces tengo dos incógnitas. Bueno, no hay problema. Dejo de compartir acá y me voy a un pizarrón. Bueno, entonces nosotros tengo este triangulito, así, ¿sí? Algo así. Y me dice que averigüe esto y esto, ¿sí? Sabiendo que esto es 38, no me acuerdo, no veo bien porque está bien muy chiquito, pero no pasa nada. Y este es 75. No puedo ampliar porque no tengo... así. Sí, 38 y 75. Ahí está, 38, 75 y esto vale 10 centímetros. Y eso es todo lo que me da. Bueno, entonces, yo acá lo que tengo que hacer es recordar un poquito, me voy a poner con otro color, me voy a poner los nombres de los lados, respetando esto que yo les decía hoy. Si esto es el vértice A este lado yo lo voy a llamar A. Ok. Este es el vértice B, a este lado lo voy a llamar B, que es justo mi incógnita. Y bueno, de esto... ahí. ¿Sí? Bueno, este sería el C. Fíjense que nosotros decíamos A sobre el seno del ángulo A, ¿sí? Es igual a ¿qué? A B sobre el seno del ángulo B igual a C sobre el seno de C.
teniendo ojo con los nombres. Siempre, no va con cualquier lado, ¿eh? Y siempre con el lado enfrente, ¿ok? Bueno, armo lo que puedo, reemplazo por lo que puedo. 10 sobre el seno de 38, muy bien. Muy bien, ¿sería igual a quién? Ajá. A la X que me está pidiendo, ¿sobre quién? Sobre el seno de 75, ¿ok? Una vez que cuando ustedes tienen seno, coseno, tangente, con un numerito al lado, lo pueden saber, porque eso es calculadora, o sea, yo ahora 10 dividido, bueno, calculadora, seno de 38. ¿Cuánto es el seno de 38? Ahora esto es sin shift. Esto es sin shift. Muy bien, es directamente el seno. ¿Cómo ¿Cuánto era es? para Sin 38. 38 y después era... Igual. No, ya para- está. Ahora sí. Ahí está. Claro, ya sé que era uno. Porque vos ahí vos estás calculándole el seno al ángulo, no estás calculando el ángulo cuyo seno es un valor. ¿Me comprendés? Sí. Entonces esto me daría, ¿cuánto? 0,600. 61,5. Ok. Eso es igual a X dividido, y ahora ya esto también lo puedo conocer. 0,965. Ok. Entonces ahora la X, ¿qué es lo que me está pidiendo? ¿Cómo hago? Perdón, esto sería lo que tengo que claro, pasar. Ajá. No, espera. Lo pasaba al otro lado multiplicando. Ajá, muy bien. Está dividiendo con la X, lo paso al otro lado multiplicando. ¿Se entiende? Entonces, me quedaría 0,965 por 10 sobre 0,615. Eso es igual a ¿qué? A X. ¿Se comprende? Y ahí. Claro. No, no tiene nada que ver, entonces el seno en esta, en la que estamos Esta haciendo. parte no la usé. Claro, sí. Es lo que yo le decía. Yo con armarme usar dos, y ya estoy. Yo puedo armar entre esta y esta, entre esta y esta, entre esta y esta. Yo tengo que tengo que hacer aparecer una sola vez el signo igual. Pero puedo armarlo entre esta y esta, entre esta y esta. ¿Me comprendes? Entonces ahí, ¿cuánto me da la X? Son 10 dividido 0,615 15. por 0, Eso lo cargamos entero, ¿no? sí. Por. Espera. 15 por 15,69. 15,69. Y eso en centímetros, porque es esto que está. Claro. Y ahí tengo esto. Bueno, tengo eso. ¿Qué más me pedía este problema? Este problema me pide también que yo le diga este ángulo y que le diga este lado. Ahora, ¿cómo hago para saber este ángulo? ¿Cómo hago para saberlo? La suma de los ángulos internos. Sí, tiene 180. Sí. ¿Ok? Entonces ahí saco, o sea, con Pitágoras es Pitágoras. ¿Tenés dos lados? Sacás el otro. Con suma de ángulos internos, tenés dos ángulos y sacás el otro. Cuando ya te sacamos un lado, ya puedes hacer lo otro así también. Claro. Entonces acá tenés 38 más 75 más C. Todo esto me tendría que dar ¿cuánto? 67. Bueno, o sea que C es 67. Sí, ya. Ok, perfecto. O sea que C me da 67. Y una vez que tengo fíjense, ¿puedo sacar esto? Sí. ¿Por qué? Claro, Porque puedo armar ahí. ¿Me comprenden? Sí. O sea, la profe no me esquina en el problema. Realmente son heavy los problemitas. La profe se ve que es exigente. O sea, no les da un solo pasito para que le da problemas interesantes.
Y ahí puedes sacarlo con cualquiera de A o B. Sí, o cualquiera. exactamente. ¿Con cuál quieren que lo hagamos? Sí, hacemos como medio. Dale, entonces B sería 15,69 dividido el seno de 75 tendría que ser igual a la I, que es justo el que está enfrente, ¿me explico? Sí. Dividido el Eso. seno de 67. Entonces, ahora calculo los valores estos, ¿sí? Me quedaría 15,69 dividido, ¿cuánto es el seno de 75? Ay, no, no. ¿Y lo tengo que calcular? Sí. Sí. 0,96. 0,967. Ok. Y el otro es I sobre el seno de 67. 0,920. Ok, ¿y ahora qué hago? Tengo que Ahora despejar la I, por lo tanto pasás esto, y se vuelve muy bien, entonces lo hago 0,920 por 15,69 dividido 0,965 y eso me da igual a la I. 0,920. Dividido. Sí. Dividido. 0,96. 14,95. ¿Viste? Ahí está. Y eso lo pongo en centímetros. Bueno, y ahí está. Tengo acá entonces 14,9. Bueno, y eso es el teorema. Esto entonces es el teorema del seno. ¿Sí? Y me falta una sola cosita, ¿sí? Una sola cosita que es el otro teorema, que es el teorema del coseno. O sea, lo que nosotros estamos estudiando, entonces, apunta hacia dos lados. Un lado es triángulo rectángulo, teorema de Pitágoras, identidad trigonométrica y suma de ángulos internos. Pero suma de ángulos internos, todo esto también aplica a todo. O sea, yo acá podría también copiarlo y decir, bueno, también se cumple que suma, que la suma de los ángulos también de estos triángulos también me va a dar 180 para este, donde aplica teorema del seno, que es el teorema del seno, ¿sí? Y ahora voy a hablar del teorema del coseno. ¿Se va entendiendo? El teorema del coseno me dice lo siguiente. Cualquier lado es medio parecido a Pitágoras, pero un poquito más largo. En realidad Pitágoras es como un caso especial de esto. El teorema del coseno me dice, para cualquier triángulo, no tiene que ser un rectángulo ni nada de eso, ¿ok? Me dice, cualquier lado que vos tengas elevado al cuadrado, yo elegí C, ¿sí? Pero podría haber elegido A o podría haber elegido B. Cualquier lado que tengas elevado al cuadrado es igual a cada uno de los otros lados elevados al cuadrado sumados, o sea, A al cuadrado más B al cuadrado. Hasta ahora parece como la hipotenusa al cuadrado igual a los catetos, ¿verdad? Pero sigue y dice, bueno, menos 2 por, justamente pongo de nuevo estos dos lados, A y B, por el coseno del ángulo que forman A y B. Y el ángulo que forman A y B justo es el ángulo que está contrario a este que estoy averiguando. Fíjense, AB justo es el ángulo. ¿Qué ángulo es? Sí. El ángulo C. Ajá. O sea, el teorema del coseno me dice, cualquiera de los lados que vos quieras calcular es en un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado menos 2 por el coseno del ángulo que forman esos dos lados. Supongamos, acá yo lo hice con C, pero lo puedo hacer con A. Por ejemplo, A al cuadrado. Ayúdenme ustedes. A al cuadrado sería igual a ¿qué? A.
B al cuadrado. B al cuadrado. ¿Me siguen? Más. ¿Qué cosa? C. Ok, C al cuadrado. Menos 2 por, B. 2 por, y Ah, pongo esto, muy bien, por B, por C, por el coseno que forman B y C. ¿Y quién forma B y C? O casualidad, siempre forman el mismo ángulo que está en contra del lado que yo estoy queriendo averiguar. ¿Se comprende? Sí. Último, me queda A ver. B. B al cuadrado es igual a A al cuadrado más C al cuadrado más menos 2 por A por C, muy bien, por coseno de coseno de B. coseno de B, que justo es el ángulo que forman Ajá. A y C. ¿Se entiende? Sí. Bueno, y entonces ahí dejo de compartir acá para mostrar uno de los ejercicios que dio la profe, o el profe, no sé. Acá fíjense, este ejercicio me da, en este problemita, me pide que calcule esto, que calcule este lado, y me da los otros dos, fíjense, me pide este lado, me da los otros dos, y me da el ángulo que forman los otros dos. Entonces, si yo tengo justo los otros dos lados, y tengo el ángulo que forman entre esos dos lados, de cajón va el teorema del coseno. Entonces me dice, x cuadrado es igual a 12, uno de los lados al cuadrado, más el otro de los lados al cuadrado, menos 2 por 12 por 7, por el coseno del ángulo que forman entre ellos dos. ¿Ok? Sí. Y después, bueno, de ahí sacó eso, perfecto. Pero después, ¿qué le pide? Después le dice, dame todos estos datos. Le pide esto, y hasta el momento recién sacó esto. Pero fíjense, ¿qué teorema puede aplicar ahora? De hecho, cuando saca que este lado es 8,02, ¿sí? Se quedó con esto, que es 8,02. Ahora voy a hacer este lado dividido el seno de este lado, de este ángulo, es igual a este lado dividido el seno de este ángulo. O sea, aplica ¿qué teorema? El teorema del seno, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí lo que ella hace es, dice 8,02 dividido el seno de 40, ¿se sigue? Sí. Es igual a 12 dividido el seno de ¿quién? De I. Entonces, acá, como no puedo despejar esto, lo tengo que llevar para arriba. Nunca puedo despejar si lo tengo, nunca lo puedo despejar si lo tengo en el denominador. ¿Ok? No lo puedes. No podés despejar nada que esté en el denominador. Entonces, aprovechó y acá en el mismo paso, lleva ese para arriba y este lo lleva para allá también. Muy bien. Entonces, le queda 8,02 por el seno de I, 8,02 por el seno de I, porque lleva este acá multiplicando, es igual a 12 por el seno de 40. ¿Se entiende? Sí. Entonces, me estaba quedando, yo voy a dejar de compartir acá, ¿sí? Y acá, entonces, en este caso, ¿sí? Acá, una vez que calculó, digamos, una vez que calculó ahí al lado, nosotros teníamos, esto era 40, a esto lo llamaba I, a esto lo llamaba Z, ¿sí? Nos daba como dato este que era 7 metros, este era 12 metros, y este era una incógnita que nosotros estuvimos viendo a partir del teorema del coseno que me dio 8,02, ¿verdad? Entonces, yo les decía recién, bueno, ahora si tiene que calcular estos ángulos, puede aplicar el teorema del seno y decir, bueno,
8,02, ¿sí? Dividido el seno del ángulo que está enfrente, o sea, dividido el seno de 40, ¿sí? ¿Me siguen? O sea, todo esto dividido el seno de acá, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Esto es igual a 12, este lado de acá, dividido el seno de ¿quién? De I. Y yo les decía, nunca puedo despejar si yo tengo abajo. Tengo que subir los senos de I multiplicado 8,02 dividido el seno de 40 es igual a 12. Ustedes cuando tengan así seno de algo ya pueden agarrar la calculadora, en este caso no, pero esto sí yo puedo calcularlo, o sea, 8,02 dividido seno de 40 me da un numerito. A ver. 8,02. Uh-huh. Ya lo cargo todo en lo mismo. Todo dividido seno de 40. 40 es igual a 12,47. 12,47. Esto es igual a 12. Lo estoy haciendo de otra forma porque para ustedes cuando tienen así, chicos, saquen el número, es mucho más fácil para mí. Y ahora este 12,47, ¿cómo hago? ¿Cómo está con el seno de I? Está multiplicando, o sea que me queda seno de I, paso eso como, lo paso dividiendo, sería 12 dividido 12,47. Y eso me daría el seno de I igual a ¿cuánto? Ahí tiene. 47, 0,96. 0,96. Y ahora, fíjense, voy a tener que pasar el seno. ¿Y cómo pasan seno, coseno y tangente? Pasan Arco. como arco, ¿sí? Y eso en calculadora se hace shift, sen, shift, cos, sin, ta. Acá sería arco, seno, ajá, paréntesis. ajá, 0,96. 0,96, 0,96. Y ahí eran. Y ahí tenés un ángulo. Sí, ¿cómo era para poner una El grado, Ajá, ahí. El 73, 44, 23. ahí está. ¿Sí? Y ahora voy a aproximar lo voy a aproximar a 73, ¿ok? Ahora tengo que calcular Z. La suma de todos me da 180. Entonces, Z sería 40 más 73. más Z. Entonces eso me daría 180, por lo tanto Z me da 66. ahí está. ¿Sí? Y eso sería todo. Larguito, es mucho. Sí. Porque son como muchos temas, pero bueno, si es la carpeta abierta, creo que va a estar bastante llevadero. ¿Se comprendió? Sí. Sí, buenísimo.